Hola, hola, bienvenidos sean todos a una clase de educación cultural y artística. El día de hoy vamos a hablar sobre forjando las historias, descubriendo lo que es el arte del metal en el Ecuador. Cuando hablamos del arte del metal, hablamos que tiene como objetivo principal lo que es el fortalecimiento del sector industrial creativo metalúrgico basado en lo que es el talento, la propiedad intelectual y la conectividad y la herencia de la cultura de la región, o sea, es decir, del país. Ecuador viene siendo un país con una rica historia y cultura con respecto a lo que es el arte del metal. El arte ecuatoriano tiene una gran influencia europea, ya que los indígenas aprendían técnicas de los hispanos, quienes entrenaban e instruían a través de distintas habilidades, como por ejemplo la escuela quiteña fue una de las primeras instauradas a partir de la llegada de lo que es los hermanos franciscanos a Quito, y lo cual enseñaban muchas técnicas con respecto al arte del metal. En cierta modo, vemos que la historia del arte ecuatoriano inicia a partir de lo que es el año 1500 en adelante. No es tan importación española ni tampoco es de permanencia preincásica o incásica, sino que el conjunto de todas estas manifestaciones autóctonas e influencias con la conquista se derivó a varios trámites como el cambio de la mentalidad de algunos elementos, los cuales se enfrentaron a lo que hablamos con respecto al arte del metal. ¿Cómo surge en nuestro país? Bueno, esta misma surge a través de lo que es la etapa de 1844, en la cual puede dividirse aún más entre las generaciones de artistas que han creado lo que es el arte en un momento dado. Su influencia en lo que hoy respecta, consideramos que es un arte dominicano o un arte dividido por diferentes intelectos y creatividades de individuos nacidos en este país. Entonces, con respecto a lo que es el arte del metal, pues vemos que en la actualidad el arte sigue siendo una forma importante de expresión artística en el Ecuador. Hay muchos artistas talentosos que han creado piezas únicas, exposiciones, han realizado sus exposiciones, también han realizado esculturas modernas, incluso con técnicas modernas y tradicionales. Han creado lo que es artesanías, no solamente en la parte escultural, sino en la parte de lo que es la orfebrería. En la parte de lo que es parte de la historia del arte del metal en la ciudad de Cuenca y su historia del arte del metal nos indica que Cuenca es una ciudad que es reconocida por su rica historia en el arte del metal. Durante la época colonial, pues el centro histórico de Cuenca ha hecho importante reproducción de lo que son los objetos del metal. No solamente en la parte de lo que les decía ya anteriormente, sino que en la parte de la orfebrería, joyas, este tipo de, si le puede decir, de manejo artesanal de lo que es el manejo del metal. Con respecto, en la actualidad existen muchas tiendas que ofrecen lo que es la artesanía en el Ecuador. En la parte también que tenemos en varias ciudades, no solamente en la ciudad de Cuenca, sino en el distrito metropolitano de Quito, está el Museo Nacional del Banco Central de Quito, que es uno de los que demuestra los mejores lugares para aprender sobre lo que es la historia del metal en el Ecuador. En la parte de lo que son características
Por ejemplo, Quito fue la primera ciudad de lo que es América Latina de ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en septiembre de 1978. Los tesoros arquitectónicos y artísticos que atesoramos, sobre todo en el centro histórico, de uno de los mejores conservados y más vivos del planeta, perteneciendo a lo que es a la ciudad de Quito. Por lo tanto, el municipio de Quito, además de tener grandes influencias de lo que es la cultura del metal en el Ecuador, no solamente esto, sino que también tiene museos que presentan exposiciones de manera temporales que exploran las diferentes técnicas, arte y cultura de lo que es el metal en el Ecuador. En la parte de lo que son talleres de artesanos del metal, por ejemplo, en Otavalo, en la ciudad de Otavalo, que Otavalo es una ciudad que queda al norte del Ecuador, es reconocida por su vibrante mercado de artesanías, no solo a nivel textil, sino también a nivel del metal. Talleres de artesanos del metal que producen hermosas piezas, los cuales se ven reflejadas en el uso de lo que es la comunidad femenina de Otavalo. La oportunidad de visitar un taller de esto es una experiencia bastante hermosa, lo cual los artesanos utilizan no solamente técnicas tradicionales como soldar, picar, hacer forma del metal, sino que también han ido implementando lo que son técnicas contemporáneas para mejorar lo que son sus piezas. También tenemos en la ciudad de Guayaquil lo que es el Palacio de Cristal, que es un edificio histórico que fue construido en 1908 para la exposición del centenario de lo que es la independencia de Guayaquil. El edificio es famoso por su impresionante estructura de metal, lo cual fue diseñado por el arquitecto francés Gustave Eiffel, y en la actualidad, el Palacio de Cristal es uno de los lugares en los cuales nos podríamos dar la oportunidad para lo que es realizar algún tipo de evento histórico, alguna exposición de arte y cosas similares. Es impresionante lo que es su belleza y la importancia para esta ciudad de lo que significa no solamente la parte de diseño, sino en la parte de la arquitectura de el metal en la ciudad de Guayaquil. En la parte de lo que es el Museo de la Ciudad de Quito, volviendo a lo que es la capital del país, tenemos que el Museo de la Ciudad de Quito es otro lugar interesante, no solamente para aprender lo que es la historia del arte, sino también para entender cómo se presenta lo que es las variedades de exposiciones que nos reflejan lo que es la historia y la cultura de la ciudad, que sobre todo tiene una gran influencia en lo que es la artesanía y el arte de la ciudad de Quito. En la ciudad, en esta sección de artes y artesanía, ustedes pueden ver ejemplos de objetos de metal históricos y contemporáneos, los cuales se han producido en diferentes objetos y tienen un lugar fascinante en lo que es la historia y la cultura de Quito y sobre todo en la cultura del Ecuador. Se da la cultura del Ecuador como tradiciones, ¿sí? Es un país con muchas tradiciones y sobre todo en la parte de expresiones artísticas que aún siguen manifestando lo que es la parte de los inicios de los siglos XX y se descubre y se valoriza mucho con respecto a manifestaciones de patrimonio nacional. ¿Cuál de estos monumentos nosotros daríamos importancia? Bueno, en la actualidad vimos algunos de ellos que nos reflejan algunas esculturas. Por ejemplo, tenemos algunos parques donde se reflejan algunas esculturas como esta, que tienen algunos soportes de mármol, pero su influencia
¿Cómo es la cultura o cómo es la escultura de metal? La escultura de metal en algunos casos se remonta sobre todo con soportes de mármol, lo que aporta un gran valor a las obras y bastante estabilidad. En lo que se respecta a cuáles son los artistas ecuatorianos más destacados, tenemos Mendoza Núñez, Edgar Palacios, Alicia Burgos, entre otros, ¿sí? Lo cual se destacan como excelentes artistas ecuatorianos y que han hecho representativo lo que es el arte del Ecuador y sobre todo, ¿qué ciudad de Quito se consideran lo que es la historia que promociona o es promotora de lo que es el arte? Y por supuesto tenemos el municipio de Quito que efectivamente ha estado bastante comprometida desde los inicios a hacer lo que es memoria y a ser puesta en lo que es el reflejar lo que es el arte del metal en el Ecuador. Y creo que dentro de lo que hemos explicado, por qué se les llama lo que es la historia y el origen del metal, sobre todo en el país. Eso se llama que el arte en el Ecuador nos refleja no solamente tradiciones y culturas, sino que nos refleja lo que es la mentalidad y la creatividad de nuestra gente. Es decir, que nos da la oportunidad de conocer un poco más de la historia del Ecuador a través de lo que es su cultura y a través del arte ecuatoriano. Por ejemplo, también tenemos que algunas, sin estigmatizar lo que es el esfuerzo de algunos artistas ecuatorianos, que notoriamente se han encargado de que este arte esté presente en el ámbito de la arquitectura, el teatro, la pintura, la danza, la fotografía. Es importante considerar también que es uno de los principales debilitamientos para que nuestro arte no sea valorado. Es la falta de estudio y difusión geopolítica en nuestra entidad ecuatoriana a través de distintos organismos gubernamentales. Por supuesto, la problemática de la historia del arte podemos desarrollarla en otro tema, suponiendo que para nosotros es importante saber todos estos detalles que existen parte de lo que es la historia y existen muchas obras representativas que nos ayudan a recordar o a valorar lo que es el arte y cultura del Ecuador a través del arte del metal. Sin más que agregar, nos vemos en otra oportunidad. No olvide darle like al video y suscribirse al canal.